Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy, en el último programa de este año 2017, queremos hablar de educación superior. Y para ello hemos invitado al equipo dirigente de una de las instituciones educativas superiores de mayor innovación e incidencia en la educación dominicana. Se trata del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y nos acompañan hoy su rector, el doctor Rolando Guzmán, su vicerrector académico, el doctor José Félix, y el vicerrector de investigación y vinculación, el doctor Víctor Gómez Valenzuela. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por el jefe de redacción de Apertura, el periodista José María Reyes, Eli Heiliger, subjefe de redacción, y los periodistas de la redacción integrada de Diario Libre, Nisa Campos y Wilder Páez. En unos instantes arranca este diálogo libre con los principales ejecutivos académicos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, encantado de estar aquí acompañándoles en este diálogo y teniendo el privilegio de tener el último diálogo del año 2017. Del 17. No el último diálogo, ¿verdad? Antes de comenzar el diálogo, yo quisiera aprovechar para desear a todos unas felices Navidades y un próspero año 2018. INTEC es posiblemente reconocida como una de las universidades más innovadoras del país. Es joven todavía, pero tiene un modelo educativo muy participativo, con una junta de regentes que está integrada por gente de la comunidad muy prominente. Y yo quisiera que comenzáramos a que usted nos dijera ¿a qué atribuye usted el éxito de INTEC? Ese nombre, ese éxito que ha tenido INTEC. Creo que es una excelente manera, don Adriano, de comenzar el diálogo, porque toca una de las características distintivas del INTEC y una de las características de las cuales creo que la institución se siente más satisfecha y orgullosa. Yo pienso que hay varios factores que definen el éxito de la contribución del INTEC. Uno de ellos es evidentemente la capacidad de innovación que está en los genes de la institución, porque nosotros surgimos precisamente con la intención de ser una institución innovadora. Y de hecho lo fuimos desde el primer momento, porque comenzamos introduciendo en la República Dominicana los programas de posgrado, que en ese momento no existían. Es decir, que capacidad de innovación es parte del ADN del INTEC. Una segunda característica, a mi juicio, es el compromiso con la República Dominicana. INTEC no se concibe a sí mismo solamente como una universidad, sino como un instrumento de desarrollo al servicio de la República Dominicana. Surgimos como resultado de la iniciativa de un conjunto de profesores que lo que quería era precisamente eso. No se trataba de un negocio o de una actividad empresarial en el ámbito educativo, sino más bien la intención era desde el primer momento servir como instrumento de desarrollo a la República Dominicana. Yo diría que una tercera característica es el compromiso con la excelencia, que en el caso de INTEC no es un eslogan, no es una frase, no es una tarjeta de presentación, sino realmente algo que nosotros sentimos y que yo diría que cada día la institución procura satisfacer. Nosotros entendemos que algunas instituciones tienen el compromiso moral de servir como ejemplo al resto de la comunidad educativa y al resto de nuestro país, y el INTEC, a través del compromiso con la excelencia, ha asumido eso desde el primer momento. Yo diría que otra característica de la que nos sentimos orgullosos es la capacidad de incluir distintos puntos de vista en una comunidad plural, democrática, y que yo creo que es capaz de conseguir que distintos talentos se fusionen con miras a un interés común, y el interés común es obviamente tener una institución de educación superior con niveles altos de calidad, con altos niveles de inclusión y con alto nivel de impacto para su quehacer académico. Yo diría que esos rasgos unidos
al hecho de que la estructura de gobierno del INTEC permite una renovación constante de su liderazgo. En el INTEC, nuestra estructura tiene un organismo que es una junta de regentes que está formado en 50% al menos por egresados de la propia institución, lo que significa que son personas que conocen la institución y tienen una identidad con la misma. ¿Alguien diría que han sufrido la institución? No, yo diría que han disfrutado de los beneficios de un tipo de educación como el que INTEC ofrece. Pero ese 50% de egresados de la propia institución se combinan con personas externas que nos proveen una mirada fresca, que se complementa con la mirada de los que han pasado y han sido fruto de la institución. Estas personas prestan su apoyo de forma voluntaria, con un límite de tiempo tras el cual continuamente cada uno de ellos es renovado. Combinando esa junta de regentes con un consejo académico, que es quien tiene a su cargo la conducción de la universidad en su día a día desde la perspectiva académica y administrativa, yo creo que nos da una gran fortaleza. Nos hace ser una institución con un gobierno estable, con un gobierno comprometido y con un gobierno, yo diría, que muy eficiente. ¿Y plural? Y plural al mismo tiempo. Claro, muy bien. Don José María. El INTEC es una academia de 45 años. Me gustaría saber cuáles son las áreas que priorizan como academia y cuál ha sido el impacto que han tenido en todos estos años en materia de resultados en la sociedad dominicana. En la actualidad, el INTEC tiene 5 áreas académicas que abarcan un amplio espectro del quehacer universitario y del conocimiento. Un área de ingenierías, un área de ciencias de la salud, un área de economía y negocios, un área de ciencias básicas y ambientales y un área de ciencias sociales y humanidades. Es decir, que la simple estructura de las áreas académicas da una idea de la dimensión, del espectro del quehacer universitario en el caso del INTEC. En la actualidad, todas las áreas académicas están en un proceso de reforma curricular. Un proceso de reforma curricular que implica 3 elementos esenciales. En primer lugar, cambios en la oferta académica, es decir, en los programas que se ofertan a través de la institución. En segundo lugar, modificaciones, innovaciones muy importantes en los métodos de enseñanza, porque es un currículum basado en el desarrollo de competencias. Y en tercer lugar, variaciones en los métodos de evaluación, para dejar atrás los métodos de evaluación del siglo XX, basado en aquellos terribles exámenes finales en los que los estudiantes se jugaban la vida, para pasar a todo un sistema en el que los estudiantes van demostrando las competencias que van adquiriendo a lo largo de todo el trayecto educativo. En ese sentido, como parte de ese proceso, yo pienso que podríamos y quisiera destacar el hecho de que se ha introducido un conjunto de nuevos programas que consideramos muy novedosos. El INTEC introdujo el programa de formación en cine, para decirlo de forma simple, que yo siento que era una necesidad de la República Dominicana para atender un mercado de cine creciente y una producción de cine vibrante que tenemos en la República Dominicana. Programas en ingeniería biomédica, programas en biotecnología, nuevos programas en materia de cybersecurity para responder a lo que es uno de los grandes retos del siglo XXI, que es la seguridad de la información. Y así podríamos detallar una amplia cantidad de programas. Y en adición a los programas... Ingeniería comercial. Ingeniería comercial sería adicionalmente. Innovador. Y eso para decir programas en el ámbito de grado, porque a nivel de posgrado, actualmente tenemos 32 programas de maestría y 2 programas de doctorado que son los primeros y los únicos programas doctorales desarrollados enteramente por una universidad dominicana. Una de ellas en gestión de ciencias de gestión ambiental y otro en materia de gestión energética. Ambos considerándolos como instrumentos de desarrollo, porque son 2 necesidades vitales para el proceso de desarrollo y para lo que se contempla en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, que para nosotros es un insumo fundamental por la naturaleza de la institución. Y yo destacaría
que además de los programas formales, programas curriculares, o sea, además de esos 30 programas de grado, 32 maestrías, 23 especialidades que tenemos, un aspecto importante es el desarrollo de asignaturas que responden a necesidades de sectores específicos. Por ejemplo, nosotros tenemos concentraciones en aspectos de tecnología de plástico que sirve a las necesidades del clúster del plástico en la zona franca del país. Es decir, que durante estos últimos años se ha fortalecido la forma de vinculación con los sectores productivos a través de la oferta curricular y, por supuesto, a través del ámbito de investigaciones y otras formas de apoyo que seguramente vamos a tratar en el transcurso de la conversación. Muy bien, don Eli. Profesor, ahora que usted cita la investigación, yo quisiera preguntarle, ahorita también usted citó la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿cómo las investigaciones que hace el INTEC se compaginan, ¿no?, con un programa nacional de desarrollo, con las necesidades que tiene el país de desarrollar en diversas áreas? Ciertamente, para nosotros la Estrategia Nacional de Desarrollo es realmente una guía que nos tomamos muy en serio. De hecho, tal vez ustedes recuerdan que el INTEC fue la primera universidad que desarrolló todo un conjunto de reflexiones en torno a la Estrategia Nacional de Desarrollo una vez la misma fue aprobada, con la intención de que los mandatos de la Estrategia Nacional de Desarrollo se convirtieran en un insumo, en un elemento importante para la identificación de iniciativas que la universidad debía desarrollar. Y hemos seguido fielmente en ese sentido. El desarrollo de esos programas que acabo de mencionar, la ingeniería biomédica, el aspecto de biotecnología, el énfasis que estamos haciendo en las investigaciones en nanotecnología, etcétera, son parte de la evolución del país hacia una economía con mayores niveles de tecnología, para decir un aspecto importante. Pero también el aspecto social. La Estrategia Nacional de Desarrollo contempla, por ejemplo, el tema de género como un tema transversal a la misma, y nosotros tenemos un centro de investigación en ese ámbito que a mi juicio es realmente el centro de mayor impacto y de mayor influencia en la reflexión sobre temas relacionados con ese importantísimo aspecto social. Pero además de usar la Estrategia Nacional de Desarrollo, nosotros pretendemos siempre tener un oído puesto en las necesidades de los sectores productivos a través de muchas formas de vinculación. Una forma de vinculación, para citar solo una, es el hecho de que todas nuestras carreras están en proceso de tener un comité de vinculación formado por personas externas del ámbito específico con que esa área académica esté trabajando. La intención es que no haya un solo programa de INTEC que se desarrolle sin tener el insumo de lo que son los sectores productivos a los que se está pretendiendo servir. O sea que tenemos un oído puesto en las necesidades de desarrollo que muchas veces son de mediano y largo plazo, y un oído puesto en las necesidades de los sectores productivos que muchas veces tienen un carácter inmediato. Investigaciones son diversas, y me gustaría de hecho que dedicáramos, si me permiten, en algún momento un poco de tiempo, tal vez después de ver los aspectos generales, a describirles algunos de esos ámbitos de investigación en los cuales hemos estado trabajando. Muy bien, Wilmer. En el 2018 ustedes inician un plan estratégico institucional que se extiende hasta el 2022. ¿En qué consiste? El INTEC, por mandato estatutario, cada 5 años desarrolla un proceso de planificación estratégica y adopta un plan para los 5 años siguientes. Obviamente, en adición a esos momentos intensos de planificación estratégica, la institución está, como dije antes, en un proceso continuo de pensamiento estratégico, pero esos son los grandes momentos cada 5 años en que realmente se hace un esfuerzo particular para identificar los lineamientos. Como resultado de ese esfuerzo de planificación en que estamos ahora, nosotros hemos adoptado una visión y una misión que identifican realmente lo que va a ser el direccionamiento de INTEC para los próximos años. En términos de la misión, el INTEC se ha definido a través de ese plan estratégico como una comunidad
comunidad, no como una universidad, sino como una comunidad académica que está comprometida con la innovación, que está comprometida con el desarrollo y que está comprometida con la formación de ciudadanos, no de profesionales, sino ciudadanos que sean competentes y que sean íntegros. Eso constituye nuestra gran misión en este momento. Y en términos de visión, nuestro énfasis está puesto en ser realmente un espacio que inspire a todo el que esté relacionado con el mismo, innovación y trabajo de excelencia. Eso constituye nuestra visión y nuestra misión en el momento actual. Para nosotros un aspecto importante, don Adriano y los demás, es el aspecto de los valores que la institución profesa y transmite y quiere incentivar en todos los miembros de esa comunidad que el INTEC constituye. Los valores de la excelencia, de la responsabilidad social, de la integridad, de la innovación, del pensamiento crítico, pero al mismo tiempo creativo para aportar y no solo quedarse en el aspecto de la crítica, sino que sea una crítica constructiva. Para nosotros esos valores son una guía muy importante y la intención es que cada intesiano viva esos valores en toda su extensión. Y por supuesto, ya en el aspecto de direccionamiento propiamente dicho de la institución, las directrices estratégicas hacen énfasis en la innovación, por un lado, y en la vinculación con el resto de la sociedad. Una universidad del siglo XXI no puede ser un enclave, no puede ser una institución aislada, tiene que tener vasos comunicantes perpetuamente con el resto de la sociedad y hay que desarrollar mecanismos para que eso ocurra. Si queremos ser un instrumento de desarrollo, como yo creo que lo hemos sido y lo seguiremos siendo, tenemos que obviamente permanentemente identificar lo que son esas necesidades de desarrollo que tiene el país, en toda su diversa forma. Señor rector, hablando de innovación, ustedes están trabajando en la creación de un proyecto de innovación e inteligencia. Si nos podría dar detalles de en qué consiste y sobre la inversión que abarcará. Me encantaría hacerlo, pero no puedo, porque si lo hiciera el vicerrector Gómez Valenzuela no me perdonaría que no le dé la oportunidad de hablar sobre ese proyecto, porque sé que le emociona de manera particular. Víctor, por favor, sí. Bueno, como parte de las iniciativas de vinculación que precisamente desarrolla la universidad con sectores productivos, justo la semana pasada hemos firmado con el Fondo Multilateral de Inversiones, el FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo, la implementación de un proyecto que se denomina Laboratorio de Innovación e Inteligencia Territorial. Ese Laboratorio de Innovación e Inteligencia Territorial es una iniciativa conjunta en el que además del INTEC y el FOMIN como ente financiador, participa por ejemplo el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, el CEDES, y la gran mancomunidad de Santo Domingo, que abarca al Distrito Nacional y a los municipios de la provincia. Esencialmente lo que el laboratorio persigue es transformarse en un gran repositorio de datos abiertos. Es un proyecto de Open Data y de Big Data. El INTEC está aportando a ese gran repositorio de datos, que será el laboratorio, varios terabytes de información climática. Hemos levantado los últimos 50 años de información climática y territorial de la República Dominicana con apoyo del City College y de NASA, en otro proyecto que desarrollamos conjuntamente con ellos sobre información climática. Esos terabytes de información climática que se actualizan semana tras semana, además, forman parte del patch de datos que van a este gran laboratorio. Por otro lado, el laboratorio va a promover también emprendimientos de tipos dinámicos. Es decir, la idea es lograr que emprendedores que se encuentran en el eje intermetropolitano Santiago-Santo Domingo puedan acceder a este gran repositorio de datos, desarrollar aplicaciones que mejoren la calidad de vida de los municipios localizados en el Gran Santo Domingo y en la zona metropolitana de Santiago. Adicionalmente, el proyecto va a promover actividades como hackatones, ideatones, mapatones, que van a permitir que, por ejemplo,
mucha información que está en el territorio y que se pierde de forma entrópica pueda ser recuperada e internalizada en este repositorio de datos. Por ejemplo, nosotros vemos los chicos que andan en bicicleta por la ciudad, que hacen recorridos en bicicleta. ¿Qué ruta hacen? ¿Por dónde van? Imagínense que podamos levantar esa información con sistemas de información geográfica, alimentarla y subirla al repositorio de datos. Eso permite desarrollar emprendimientos, nuevos negocios, etc. O por ejemplo, información como el uso de telefonía móvil en el Gran Santo Domingo, los puntos calientes, o información provista por el 911, el servicio de seguridad. Todo esto va a un gran repositorio de datos siguiendo parámetros internacionales de Big Data y Open Data, y va a permitir que, por ejemplo, emprendedores, usuarios determinados puedan acceder a información colocando información. Planificadores del territorio, absolutamente, ¿no? Sí. Es un salto cualitativo. La idea de fondo es pasar del enfoque de datos pasivos a datos dinámicos vinculados a la gestión territorial. Este cambio de datos pasivos a datos dinámicos supone una nueva arquitectura de infraestructura de Open Data y Big Data que el país no ha tenido hasta el momento, y que definitivamente nosotros esperamos que en los 3 años de este proyecto generen un impacto sustancial en calidad de vida, en información, en ese tipo de aspectos. La inversión global del proyecto es de 1.6 millones de dólares, con contrapartida privada, contrapartida de la universidad, y el FOMIN, por supuesto, es el principal financiador de este proyecto. En América Latina solo existen 2 laboratorios de este tipo, el de Ciudad México y el de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual Santo Domingo y la zona intermetropolitana pasan a ser el tercer laboratorio de esta clase en América Latina y el Caribe que se pone en funcionamiento. La idea es devolver poder a los ciudadanos, empoderar a las comunidades y sobre todo desarrollar vías y alternativas de inclusión a partir de emprendimientos dinámicos y la cultura del Open Data y la Big Data. Fíjese, Adriano, si me permite un segundito, para destacar la forma en que las capacidades de la universidad interactúan una con la otra, creando sinergias que a mi juicio son dignas de ser mencionadas. Acabamos de mencionar este proyecto de información y de inteligencia y de innovación territorial, pero este proyecto tiene una vinculación muy estrecha con muchos otros proyectos que actualmente se están desarrollando en la universidad. Por ejemplo, nosotros acabamos de iniciar un trabajo conjunto con el Intran y con la Cervecería Nacional Dominicana para trabajar en el ámbito de la seguridad vial, que es una necesidad para nuestro país. Proyecto que obviamente requiere todo un conjunto de información para alimentarse. Pero ese está relacionado también con el proyecto de cambio climático que hemos estado desarrollando a lo largo de los últimos años, porque el proyecto de cambio climático precisamente ha venido ya acumulando todo ese conjunto de información que el vicerrector destacaba hace un momento. Pero además, estos proyectos están vinculados con el esfuerzo que estamos haciendo en materia del Observatorio de Logística y Transporte, una iniciativa que engloba alrededor de 40 instituciones coordinadas por el INTEC como ente académico, que por ser neutral en términos de los intereses que se mueven en torno a este transporte, está especialmente capacitado para ejercer esa labor. Es decir, que así podríamos destacar varios proyectos, cada uno aportando una parte de inteligencia a lo que es una visión general sobre lo que son las necesidades del país. En términos generales, en la actualidad, en este mismo momento, la institución, el INTEC, está desarrollando más de 70 proyectos de investigación. Proyectos de investigación que en términos generales representan una inversión de aproximadamente 300 millones de pesos o 7 millones de dólares, cerca de 7 millones de dólares, y que tienen todo un espectro de ámbito de actuación y que por supuesto se desarrollan gracias a las capacidades humanas que la institución ha venido desarrollando.
Un quisiera, dato importante, por favor, doctor, Víctor. 95% es financiamiento externo. 95% de esas investigaciones son con financiamiento externo, una parte con financiamiento de la propia institución que hace un esfuerzo en ese sentido. Y quisiera en ese sentido hacer mención del hecho de que el INTEC tiene un cuerpo de profesores con la categoría de profesores investigadores que representa alrededor del 13% de los profesores plenos de la institución. Investigadores que en gran parte, en la totalidad en realidad, tienen nivel doctoral. El INTEC tiene una planta de profesores con nivel doctoral que se representan el 50% aproximadamente de los profesores plenos de la institución y que tienen una dedicación a tiempo completo a las actividades académicas. Es decir, que hay un ecosistema de investigación que realmente es muy dinámico en torno a unas 15 líneas de investigación que la universidad ha identificado y que podríamos compartir con ustedes de manera formal, que abarcan áreas de tecnología, áreas de ciencias básicas, áreas de aspectos sociales como psicología, educación, etc. Es decir, que quería destacar ese aspecto porque me parece de gran importancia. El ámbito de la investigación es uno de los ámbitos que definen también al INTEC. Muy bien, José María. Evidentemente que ustedes priorizan la investigación. Yo quisiera que sigamos tratando el tema. El Estado tiene un fondo que es para la investigación. Ustedes acaban de decir que el 95% viene de organismos internacionales. De organismos externos. Privado, público. Correctamente. Correctamente. Entonces, ¿en qué medida el Estado les apoya? Pero además, a mí me gustaría conocer, ahora usted habla de 70 proyectos que tienen en ejecución, pero han desarrollado otros a través del tiempo. Claro. Esos resultados, ¿cómo han impactado a la República Dominicana y si son tomados en cuenta por organismos externos? Cuando digo de 70 proyectos, en realidad 76 proyectos para ser exacto, me refiero a proyectos que en la actualidad se están desarrollando, porque obviamente a lo largo de sus 45 años la cantidad de proyectos de investigación ha sido inmensurablemente mayor, pero hay 76 proyectos que actualmente se están desarrollando. Nosotros pensamos que el Fondo Dominicano de Ciencia y Tecnología, el Fondo CID, que es administrado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ha sido un gran apoyo a la investigación en nuestro país porque es una fuente de recursos del Estado para financiar proyectos de investigación que son decididos a través de un proceso competitivo, con jurados que son expertos en los distintos campos científicos y que determinan cuáles proyectos merecen ser financiados porque tienen un impacto potencial para nuestro país. Nosotros, para citar algunos de esos proyectos, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto en el campo de nanotecnología con la intención de eficientizar las capacidades de las baterías, que es una necesidad en términos energéticos de mucha relevancia para nuestro país. Tenemos investigaciones que tienen que ver con aspectos de cambio climático desarrollado por primera vez para una universidad dominicana con financiamiento del National Science Foundation, que es el NSF o el fondo equivalente de financiamiento para investigaciones desde los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, por supuesto, en el ámbito ya directamente de las ingenierías y de los negocios, hay otras fuentes de financiamiento en adición a lo que son las fuentes del Estado. Pero nosotros creemos que el Fondo CID ha sido un aporte muy importante y lo que quisiéramos es que de hecho se disponga de mayor cantidad de recursos porque los recursos obviamente hasta el momento han sido muy limitados. Recordemos también que el INTEC ha sido la primera universidad dominicana en tener una patente universitaria. Una patente universitaria que se refería al desarrollo de un catalizador automático, que debo decir que infelizmente
está asociado a un tema que fue una noticia trágica en nuestro país, con el fallecimiento de 2 personas, precisamente por aspectos, 3 personas. 3 personas por aspectos precisamente relacionados con eso. Ya nosotros veníamos trabajando en ese tema, porque es un tema para nosotros de fundamental importancia. No sé si los vicerrectores, en términos de las investigaciones, quisieran destacar en particular. Bueno, está la que se está desarrollando para controlar el hongo del Wallon Bean, que está afectando los cítricos. Así es. Y que realmente... Por ejemplo, en el campo de nanotecnología, siguiendo por ahí, uno de los proyectos más impactantes que estamos desarrollando es la aplicación de materiales bidimensionales a la descontaminación de fuentes hídricos. Eso es un tema, ustedes saben, de la mayor prioridad a nivel nacional por los pasivos ambientales de actividades como la minería, por ejemplo, o la contaminación de aguas en el manto freático en zonas urbanas como la de Santo Domingo. Ese es un proyecto que esperamos causa un impacto muy positivo en la aplicación de materiales bidimensionales como el grafeno a la descontaminación de acuíferos. Un proyecto realmente muy significativo. Otro proyecto de impacto social, por ejemplo, que estamos desarrollando ya en fase final con NASA y con City College, es el proyecto de evaluación del lago Enriquillo, las crecidas del lago, las inundaciones que se causan ahí. Los resultados han sido muy relevantes y han permitido inclusive planificar mucho mejor el trabajo de intervención del Estado en lo que tiene que ver con las familias, las comunidades y los productores afectados por las subidas y crecidas del lago. De manera que la idea un poco acá de fondo es que el conocimiento científico se ponga al servicio de las necesidades y las demandas de desarrollo que tiene la sociedad dominicana. Cuando pensamos en ciencia, cuando pensamos en investigación en la academia, básicamente hablamos de poner a disposición las capacidades científico-técnicas para generar soluciones a los problemas del desarrollo. Evidentemente, en el campo de las ciencias fundamentales, las ciencias duras, ya son otros los objetivos que se persiguen, que es básicamente expandir la frontera del conocimiento, pero en sentido general, los proyectos en INTEC inclusive los hemos clasificado por su impacto en los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, qué impacto estamos teniendo en la consecución del objetivo hambre cero, qué impacto estamos consiguiendo en los objetivos de descontaminación y calidad ambiental, etcétera, precisamente para racionalizar una inversión limitadísima, porque realmente es muy limitada, en investigación como la que finalmente ocurre en la República Dominicana. Yo quisiera, ampliando, ya que estamos metiéndonos en el tema del financiamiento de la educación, yo creo que es un tema sumamente complicado, porque tenemos un sistema de financiamiento, vamos a llamarlo histórico, donde el que llegó primero recibía más o recibía menos, dependiendo de la cosa, pero no existe una inversión basada en los aportes o en las mismas necesidades del país. Quizás ya no necesitamos contadores o abogados y necesitamos otro tipo de profesional, pero cuando a usted le entregan un subsidio a la universidad, que ya no es tan grande, pero lo que sea que le entreguen, usted lo destina a lo que usted cree que debe destinarlo y no necesariamente a lo que el país le interesa que usted lo destine. Eso por un lado. Por el otro, se nota una gran incapacidad de las universidades para articular programas generales en beneficio del país. INTEC lo puede estar haciendo y podemos citar quizás una u otra universidad que también lo esté, pero encontramos una multitud de instituciones de educación superior cuyos propósitos son otros. Sin duda. Y nadie se mete con eso. Sin duda. Y entonces ese mismo muchacho mal formado que sale de una universidad de esta, compite con aquel bien formado, mantiene los salarios profesionales bajos, porque se puede alquilar por cualquier cosa, no le costó gran cosa hacerse profesional. A mí me gustaría abordar toda la problemática de financiamiento, estado de la educación superior en este momento, aunque sí, los tres que participan en esto, porque usted no ha hablado casi. Muy bien. Mire, ha tocado un tema que es, digamos, la savia para nutrir el sistema de educación superior, que es obviamente el financiamiento. Y es importante que ha destacado
el uso o ha hecho referencia al uso de recursos públicos, que tiene mucho sentido, porque hay que entender que por la naturaleza de la educación superior tiene una externalidad que hace que el beneficio social sea mucho mayor que el beneficio individual que una persona recibe. Cuando yo me educo, no solo yo tengo un beneficio, sino que la sociedad como un todo tiene un beneficio que debe ser tomado en cuenta, y la forma de tomarlo en cuenta es precisamente a través del financiamiento con los recursos públicos, que es una forma en que la sociedad invierte en este sentido. Ahora, el uso apropiado de los recursos públicos implica responder varias preguntas. Una de ellas es: ¿a qué tipo de institución yo voy a aportar esos recursos? Una segunda pregunta es: ¿a qué tipo de programa o de carreras yo voy a aportar esos recursos? Una tercera pregunta es: ¿qué mecanismo yo voy a usar para verificar que el retorno social de esa inversión está siendo provechoso? Y una cuarta pregunta es: ¿cómo garantizo transparencia para que estemos seguros de que esos recursos son invertidos con propiedad, con equidad, con eficiencia en términos generales? Con respecto a la primera pregunta de a qué institución contribuir, yo creo que ciertamente el sistema de educación superior es muy diverso y tiene instituciones de diversos niveles. Por tanto, lo que creería es que la eficiencia requiere diseñar mecanismos para que cualquier forma de apoyo esté condicionado a un retorno social o a un aporte social de la institución que lo está recibiendo. Yo creo que en los últimos años el sistema de educación superior, contrario a lo que muchos podrían pensar, se ha fortalecido. Ha estado ocurriendo un proceso de evaluación quinquenal por parte del organismo regulador, que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que a mi juicio ha tenido un impacto positivo para identificar las oportunidades de mejora de muchas instituciones, y eso ha dado lugar a planes de trabajo que tienen que ser refrendados por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y ahora estamos en proceso de iniciar una segunda ronda de evaluación. En adición, el sistema se ha fortalecido porque algunas instituciones, entre las cuales indico al INTEC, han iniciado procesos de acreditación internacional, que es una forma de garantizar de que organismos expertos, imparciales y con estándar de clase mundial den testimonio, y al mismo tiempo de que la universidad está con niveles de calidad adecuados, y al mismo tiempo permitan a la universidad retroalimentarse para entonces desarrollar planes de mejora, porque el proceso de mejora tiene que ser continuo. Es decir, que en términos generales yo creo que el sistema ha ido avanzando, pero sigue siendo todavía un sistema muy diverso, y tenemos que garantizar que los recursos sean usados en correspondencia con los distintos niveles de calidad. Vinculado con la pregunta del financiamiento, precisamente una de las recomendaciones para asegurar que el financiamiento pueda usarse efectivamente es que esté condicionado a carreras acreditadas internacionalmente. Correctamente. Por favor. No, como un mecanismo de garantizar la calidad, la eficiencia y el cumplimiento de estándares internacionales. Exacto, que lleva a la segunda pregunta de a qué carreras financiar. Y que obligaría entonces a todo el Sistema Nacional de Educación Superior que demande ese financiamiento a establecer sistemas de calidad. Correctamente. En torno entonces a qué programa financiar, evidentemente tienen que ser programas que tengan correspondencia con una estrategia de desarrollo. Yo pienso que todavía hay mucho que hacer en el sentido de definir concretamente cuáles son esas necesidades. Están en el aire, están en distintos documentos, pero tienen que convertirse en un lineamiento de política claro y preciso en torno a estos son los ámbitos en que el Estado está dispuesto a invertir recursos en materia de programas. Y eso puede ser cambiante, porque hay programas, puede ser que el país ahora mismo solamente necesite 50 ingenieros navales, para decir una cosa cualquiera. Correctamente. Bueno, pues tú destinas un fondo para formar 50 ingenieros navales. Hasta suplir esa necesidad. Te cambia para otra cosa. Yo doy un ejemplo en ese sentido, que es la inversión que se está haciendo en programas de formación de docentes, pero
en ciencias. Es decir, contrario a la formación tradicional de un énfasis en aspectos pedagógicos que son obviamente muy importantes, pero muy poco énfasis en el conocimiento, en el contenido científico. Ahora estamos desarrollando en el INTEC 5 programas de formación en ciencias con orientación a la educación. Exactamente. O sea que estamos formando licenciados en física con orientación a la educación secundaria, No a la en inversa. química, No a la inversa. Sí, no a la sí, inversa, sí. no a la inversa. El científico que educa, no el científico. educador que sabe algo de ciencia. Correctamente, correctamente. Estamos invirtiendo esos ingredientes y yo creo que estamos formando una nueva generación de profesores. Como dije antes, en física, en química, en biología, en matemáticas y en ciencias sociales. Ese es un ejemplo de una orientación específica para suplir una necesidad social que la sociedad obviamente ha reconocido desde hace mucho tiempo. Y pienso que todo esto, don Adriano, en el fondo es un tema de equidad social, porque implica que los recursos tengan un impacto que contribuya al final de cuentas a la superación del subdesarrollo y que al mismo tiempo debemos garantizar que tengan un carácter inclusivo. Y eso me lleva entonces a otra pregunta, que es a qué tipo de estudiante financiar, porque no, digamos, ya a nivel de educación superior debe haber muy diversas formas de formación y de hecho necesitamos todo un sistema o marco de cualificaciones en que distintas instituciones respondan a distintas necesidades. Que hayan salidas. No todo el mundo tiene que tener el título de licenciado. Puede haber una parte de la formación que esté dirigida a la formación de técnicos superiores. Y no todo el mundo tiene que alcanzar un doctorado, pero tiene que haber una oferta, como nosotros la tenemos, para abarcar necesidades del nivel más avanzado que tenemos. Es decir, que necesitamos repensar ese marco, identificar cuáles son los criterios para que los estudiantes reciban formas directas de financiamiento para sus estudios, y todo eso con la intención de garantizar que los recursos sean usados de la forma más eficiente desde la perspectiva social. Muy bien. Don Eli. Profesor, mire, el sistema de educación superior del país tiene, no recuerdo la cantidad exacta de universidades, pero pasan de 30. Pasan de 40. Pasan de 48. 48. Universidades. No todas son universidades, son instituciones de estudios superiores. Sí, son instituciones que tienen un alto nivel académico. Sin embargo, a nivel internacional, en los rankings, en los estudios de posicionamiento de las universidades, el país aparece con una, vamos a llamarlo, con una baja calificación. ¿A qué usted atribuye esto? O si usted cree que con todos esos programas que está desarrollando el INTEC y otras universidades, dentro de poco nosotros podamos dar el salto y aparecer, por ejemplo, en un lugar donde aparece la UNAM, y creo que una universidad de Chile o de Brasil, que están entre las que están en América Latina. Sin duda, yo no tengo la menor duda de que será tal como lo acaba de decir. Yo creo que hay un conjunto de universidades en la República Dominicana que ha iniciado un proceso de mejora que no tardará en ser reconocido por las mediciones convencionales que forman parte de los rankings. Debo decir que los rankings, como todo proceso, es un proceso sujeto a posibilidades de mejora. Y cuando los rankings comienzan a mirar a las instituciones de un país, hay un proceso de aprendizaje en torno a cuáles son los aspectos, la forma de medir, la forma de constatar o de evidenciar o presentar evidencias sobre los resultados, etcétera, que para la República Dominicana constituye precisamente la etapa en la cual estamos. Pero cuando yo pienso en el dinamismo de una institución como INTEC y lo que está ocurriendo en materia del ámbito docente, el ámbito de investigación y el ámbito de vinculación, yo no tengo la menor duda de que estamos a la puerta de lo que va a ser un proceso de reconocimiento internacional.
¿Cuáles son esos ámbitos? Para decir algunos de ellos. La producción científica. El INTEC en este momento, por ejemplo, tiene una producción científica tal que desbordaba los medios tradicionales de difusión de esas investigaciones, que era la revista Ciencia y Sociedad, que es una revista que tiene 40 años de existencia. De hecho, es la única revista científica dominicana que de manera ininterrumpida ha estado por cuatro décadas. Y tengo aquí varios ejemplares de lo que ha sido la evolución de esa revista de Ciencia y Sociedad a 5 revistas especializadas cada una de ellas. Es decir, tenemos una revista ahora del ámbito de negocios, otra revista del ámbito de la salud, otra revista de términos del ámbito de educación, y así sucesivamente. Es decir, que Ciencia y Sociedad se ha convertido en 5 revistas. Pero además, cuando miramos los indicadores de publicaciones, el salto que hemos dado en términos de publicaciones en revistas indizadas es también muy importante. En el INTEC está, por ejemplo, la investigadora con producción de mayor impacto a nivel internacional de nuestro país, que es la profesora María Pencova, una profesora del área de matemáticas del INTEC. Es decir, que yo creo que si unimos esas capacidades de investigación y lo que está ocurriendo en términos de publicación, que muchas veces, debo confesar, tenía errores, tal vez, ¿cuál sería la palabra? Lamentables, como es el hecho de que nuestra institución, cuando se publican artículos de muchos de nuestros investigadores, la forma de nombrar la institución, según nuestro propio levantamiento, adopta 6 formas distintas. INTEC, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Institute of Technology in Santo Domingo, etcétera, etcétera. Todo eso, cuando una empresa de ranking mire esos resultados, va a dividir esos resultados entre 7, entre 6. Pero no habrá también un problema. Yo no le tengo tanto miedo al posicionamiento de los rankings ahora, porque quizás todo este periodo de 30, 40 años que hemos vivido es una transición. Correcto. Así con es. Una espectacular demanda. Así es. Y que ha provocado esta oferta variopinta. Sí, así es. Así es. Que tenemos en el país. Así ¿verdad? es. Pero ya el camino comienza a estrecharse. Yo le doy un ejemplo muy concreto. Yo lo creo así, don Adrián. Le doy un ejemplo muy concreto. En Estados Unidos existen alrededor de 5.000, poco más, universidades. De esas 5.000 universidades, solo 90 son R1. Exacto. Menos del 2%. R1, Research One. R2 son aproximadamente otras 78, 85 universidades que clasifican como Research 2. De manera que aún en un sistema tan competitivo como el americano, como el norteamericano, menos de 200. Menos de 200 universidades son las que están generando el posicionamiento de todo el sistema de educación superior de los Estados Unidos. Con el ranking opera de forma parecida, como bien ha indicado el señor rector, es decir, un ranking es un proceso con memoria. Es un proceso con memoria, y ese proceso con memoria va a implicar que todavía las universidades dominicanas que están dando el salto en este momento no aparezcan quizás en el contexto regional como ya pueden comenzar a aparecer. Eso nos tomará unos años más, no será un proceso automático. Sin duda. Porque hay que consolidar la cultura institucional de producción científica, la cultura de difusión científica, que pesa mucho en los rankings internacionales. Todo eso cuesta. Y definitivamente la creación y el aporte de la financiación a la educación superior, precisamente lo que tiene que reforzar son esos aspectos que hacen que el sistema tenga mucho más calidad y que al mismo tiempo sea mucho más competitivo a nivel regional. De manera que ahí hay una cuestión de fondo. Yo creo enormemente en que en los próximos años estaremos asistiendo a un salto cualitativo del sistema de educación superior. ¿Serán las 48 o 50 entidades? Probablemente no. O sea, hay que verlo en esa cultura de cómo operan los sistemas de educación superior a nivel global. Correcto. No, y para fortalecer esa visión, las instituciones, como en el caso de INTEC, hemos tenido que reordenar todo el sistema de contratación de los profesores. Los profesores contratados, que son cerca de 221 profesores
pleno, como le llamamos, en su distribución de tiempo dedican el 15% de su tiempo a la producción científica, para asegurar precisamente este tipo de producto. En otro ámbito eso no estaba distribuido. Pensábamos que el profesor solo era para docencia. Ya no, el profesor tiene docencia, tiene asistencia a estudiantes, consejería, tiene producción científica y tiene tiempo de planificación. Y eso obviamente que en los próximos años tendrá que verse el efecto positivo de ese tipo de contratación y del enfoque que le hemos dado a todo el reglamento del personal académico. Muy bien. Y debo decir también toda la normativa en materia de investigación. Por ejemplo, en la actualidad nosotros acabamos de cerrar un proceso de aprobación de un reglamento de grupos de investigación, de un reglamento, de una política de investigación y de un reglamento de investigación que prácticamente constituyen modelo en el país en ese sentido. Como resultado de ese proceso, por ejemplo, nosotros en la actualidad, de propiedad intelectual, y aparte de un reglamento de propiedad intelectual, que es muy importante para crear los incentivos necesarios para eso. No es por casualidad, sino como resultado de eso que nosotros tenemos 27 grupos de investigación, 27 grupos de profesores trabajando en el ámbito de la investigación. Y todo eso se combina con un fortalecimiento de la parte docente al mismo tiempo. Nosotros estamos en la actualidad estableciendo un sistema de consejería, mentoría, tutoría y mentoría. Un sistema de consejería, mentoría y tutoría, mediante el cual cada estudiante del INTEC tiene un profesor consejero asignado. Un profesor que acompaña a ese estudiante en el proceso desde que ingresa a la universidad, para garantizar que un estudiante que ingresa al INTEC sea un estudiante que egresa exitosamente de la institución. Y yo creo que a través de ese proceso de consejería, de mentoría y de tutoría, nosotros vamos a aumentar todavía más la tasa de éxito de nuestros estudiantes, que como tal vez ustedes conocen, es de las más bajas, si no la más baja, de las más altas, si no la más alta en realidad, de las tasas de éxito de las universidades dominicanas. Muy bien. Sí, hemos dado cobertura a importantes foros para el desarrollo de la sociedad, debates allá en la universidad. ¿Cuáles piensan ustedes que han sido la principal conquista en estos foros que desarrolla la universidad? Muy bien. Una profunda reflexión sobre el sistema de seguridad social a través del denominado diálogo INTEC para la acción. Sí. Tenemos el mérito de haber reunido a 30 figuras claves del ámbito de la seguridad social para reflexionar sobre el sistema, sí, y para plantear soluciones. En camino un proceso de elaboración del plan decenal de salud cuya coordinación ha sido encomendada al INTEC por el Ministerio de Salud con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Durante los próximos meses vamos a estar discutiendo sobre el sector salud y vamos a sacar un plan que probablemente va a ser la guía para los próximos 10 años en ese sentido. Por favor. ¿El financiamiento del plan es del BID o del Banco Mundial? Del Banco Interamericano de Desarrollo. Del Banco Interamericano de Desarrollo. La formación de todo un conjunto de funcionarios públicos en el ámbito de liderazgo colaborativo, una de las grandes necesidades de nuestro país, donde una gran parte de las soluciones técnicas ya son conocidas, pero tenemos el problema de cómo pasar de lo técnico al consenso político para la toma de decisión. Nosotros hemos pensado que la formación de un liderazgo colaborativo mediante metodologías compartidas con el Banco Mundial, quien está financiando todo ese proceso, es un impacto muy importante. Permíteme que lo interrumpa. Por favor. Decía el profesor Riggs, como me dio clase de muchísimo tiempo por allá,
que las cosas en el Estado se resolvían no de acuerdo al grado de complejidad del asunto, sino al grado de complicidad entre los actores. La intención es la intención es contribuir desde la academia a que haya realmente un grado de complicidad positivo. Exacto. Constructivo. Si pensamos bien, don Adriano y los demás, en gran parte de los problemas de nuestro país son problemas cuyas soluciones técnicas ya están súper conocidas. Claro que sí. No hay misterio en el ámbito de la educación, no hay misterio en el ámbito de transporte, no hay misterio de lo que se debería hacer en el ámbito de la energía, que de hecho eso nos remite a las discusiones del pacto eléctrico. Y en términos teóricos, yo creo que hay un entendimiento claro de cuáles son aspectos fiscales que deberíamos reformar en nuestro país. Pero todo eso pasa por generar una visión compartida y eso requiere liderazgo. Y la institución ha adoptado como una tarea esencial la contribución a la formación de un liderazgo con capacidades más colaborativas. Y agradecemos que el Banco Mundial nos ha escogido como la institución a través de la cual desarrollar un proyecto en ese sentido. Pero igual podría seguir enumerando cosas en el ámbito social, pero también en el ámbito tecnológico, donde hemos tenido discusiones, foros, etcétera, que yo creo que también, aunque son de más difícil descripción en este ámbito, han tenido un impacto muy significativo. Muy bien. Y siguiendo la línea del liderazgo colaborativo, precisamente en estos momentos estamos en un proceso de formación de líderes que van a trabajar con acompañamiento del Banco Mundial en 3 instituciones a través de la metodología que es el ayuntamiento del distrito, educación y la policía. Muy bien. Es un tema precisamente para abordar las herramientas de liderazgo colaborativo y entender que tenemos aplicaciones técnicas, soluciones técnicas, pero que muchas veces requiere de una actitud personal para resolverlo. Muy bien. Doña Misa. Señor rector, terminado ya el año 2017, ¿cómo usted vislumbra el año 2018 en materia educativa? Esa pregunta como que tiene sabor a cierre, por lo tanto, antes de abordarla, yo quisiera, porque me parece muy importante, y en parte relacionado con esa visión, destacar un aspecto relacionado con la colaboración en el sistema de educación superior. Nosotros pensamos que la reforma positiva del sistema de educación superior no es una labor de un gobierno o labor de una institución o de una persona, sino que es necesariamente un compromiso de todos. Y en ese espíritu, un aspecto que vemos como muy importante es el trabajo conjunto con otras instituciones, de forma tal que podamos compartir experiencias, que podamos fortalecer. Con esa mirada, nosotros diseñamos, y me siento orgulloso de decir que exitosamente estaremos implementando con otras 4 universidades un programa de movilidad estudiantil local. Muchas veces hablamos de movilidad y pensamos de que nuestros estudiantes vayan a tener una experiencia a España o una experiencia a México o una experiencia a los Estados Unidos, lo cual es sumamente importante. Pero también nos ha parecido muy importante que las universidades unan esfuerzos, las universidades relativamente homogéneas, para compartir recursos en la formación de los estudiantes. Y por eso en este año 2018 vamos a estar iniciando un programa de movilidad académica local que envuelve a la Pucamaima, INTEC, Pucamaima, UNFU, UNIBE y UNAPEC, mediante el cual los estudiantes de una universidad podrán tomar asignaturas en otra universidad. Es un espíritu de colaboración que señaliza lo que es la intención de unir esfuerzos
para la mejora de todo el sistema y para los propósitos comunes, que al final de cuentas es formar recursos con capacidades para suplir las necesidades de desarrollo de nuestro país y las propias necesidades de los estudiantes. En cuanto a la mirada de 2018, yo veo un 2018 en que se seguirá el proceso de fortalecimiento de la calidad en el sistema de educación superior, y eso va a adoptar especialmente la forma de procesos de acreditación internacional por parte de varias universidades, reforma de la ley de educación superior, incorporación de mecanismos de pruebas de entrada para garantizar que los estudiantes tengan las competencias necesarias para una carrera exitosa, un mayor énfasis en el ámbito de investigación, y en lo que respecta al INTEC, toda la apuesta está colocada en realmente convertirnos en el aliado estratégico por excelencia del gobierno, en sentido general de la República Dominicana, y de los sectores productivos y sectores sociales, a través de una vinculación cada vez más intensa, cada vez más efectiva, que fortalezca lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Es decir que yo tengo una mirada muy positiva, sin dejar de reconocer que concretar esa mirada positiva requiere un trabajo muy intenso de parte de las universidades, de parte de los reguladores del sistema, en la persona del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y pienso que en la medida en que el sistema de educación superior mejore, así mejoran las posibilidades de que el país también definitivamente transite el camino que lo va a llevar hacia un proceso de desarrollo que tanto necesitamos. Pues muchísimas gracias al doctor Rolando Guzmán, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, al doctor José Félix, vicerrector académico, y al doctor Víctor Gómez Valenzuela, director de investigación y vinculación, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y tengan un feliz año nuevo. Muy buenos días.